¿Con qué tamaño de lote, o cuántas acciones comprarás en tu próxima operación? A menudo, los traders principiantes escogen un número arbitrario, cuando en realidad, el tamaño de las operaciones debería basarse en una fórmula, en vez de un simple presentimiento arbitrario. Los profesionales dedican una proporción muy grande de su tiempo al control del riesgo, y son ellos quienes se llevan el dinero de los principiantes y de los amateurs. Te enseñaré el método de triangulación del control del riesgo que emplean. Construye el triángulo de riesgo en 3 simples pasos. Primero, establece el riesgo máximo para la operación. Segundo, establece la distancia del stop loss. Y tercero, calcula el tamaño de la posición. Este triángulo de riesgo es aplicable a todos los mercados financieros. Por ejemplo, en las divisas. El primer lado del triángulo nos pide calcular el riesgo máximo por operación. Tenemos un capital de 1000, siendo nuestro porcentaje de riesgo, por ejemplo, del 1%, equivalente a un monto máximo de riesgo igual a 10. El segundo lado del triángulo es indicar la distancia del stop loss respecto al precio de entrada. Por ejemplo, en el par euro-dólar, decidimos comprar al precio de 1.1268. Y en función al sistema de trading nos dice que coloquemos el stop loss en el precio de 1.1258, siendo la distancia de 10 pips respecto al precio de entrada. Con estos 2 pasos, ya podemos cerrar el triángulo de control del riesgo, siendo el tamaño de la posición de 0.10 lotes un mini lote. Recuerda que la distancia del stop loss siempre lo determina el sistema en base al gráfico, ya sea por su geometría o volatilidad. Por ejemplo, en el par euro-dólar, este sistema funciona en base a velas envolventes, el cual nos indica entrar en compra en el precio 1.1268, y el stop loss de este sistema es por geometría del gráfico, en donde el stop loss siempre se va a ubicar en el bajo anterior, en este caso en el precio de 1.1218. El triángulo de control del riesgo nos dice que para un riesgo máximo de 10, con un stop loss de 50 pips, tenemos un tamaño de la posición de 2 microlotes. Si por el contrario, el bajo anterior se ubicaba en el precio de 1.1248. El triángulo de control del riesgo nos dice que para un riesgo máximo de 10, con un stop loss de 20 pips, tenemos un tamaño de la posición de 5 microlotes. Es decir, a mayor distancia del stop loss, menor será el tamaño de la posición. Y a menor distancia del stop loss, mayor será el tamaño de la posición. Sin embargo, en ambos casos, el riesgo será el mismo, en este caso de 10. Otro punto importante es el porcentaje de riesgo destinado. Este riesgo puede ser fijo o variable. Puedes establecer un riesgo fijo, por ejemplo, del 1% o 2%, o emplear porcentajes variables y progresivos en sentido de la curva de capital. A mi criterio, la clave se encuentra en saber cuánto arriesgar en la próxima operación para poder reducir las pérdidas y maximizar las ganancias. Observemos la relevancia de esto último, con un ejemplo. Este sistema tiene un ratio beneficio-riesgo de 2, arriesgando el 1% por operación del capital disponible. Tenemos capital 5.000. Riesgo 1%, siendo el monto de riesgo de 50. Como en este caso la operación fue ganadora y el beneficio es el doble del riesgo. Ganamos 100. Ahora, tenemos 5.100, arriesgando en la próxima operación el 1%, siendo el riesgo de 51. La operación fue ganadora por lo que ganamos 2 veces el riesgo, siendo de 102. Hacemos lo mismo con todas las operaciones. En este sistema arriesgando el 1% por operación, se obtiene una rentabilidad del 17%, y si el riesgo fijo fuera del 2%, la rentabilidad sería de 36%. Pero, ¿qué tal si en vez de emplear un riesgo fijo, empleamos un riesgo variable? Por ejemplo, cada vez que tenemos una racha de pérdida reducimos el riesgo en un 0.2%, y cada vez que se presente rachas ganadoras aumentamos el riesgo en un 0.2%. En este caso y a grosso modo, tendríamos una rentabilidad de 43%. A esto se le conoce como riesgo progresivo básico, ya que, también podemos emplear un riesgo variable a través de algoritmos de gestión monetaria, tales como la fracción de Kelly y la fracción óptima, entre otras. Con este triángulo de control del riesgo, independientemente del tamaño de la cuenta, independientemente del porcentaje de riesgo, e independientemente de la distancia del stop loss, siempre tendremos acotado el tamaño de la posición a estas variables. Bien, ahora desarrollemos el triángulo de control del riesgo para las acciones. Si por ejemplo tienes un capital de 10.000 para invertir en bolsa,
y vas a poner en riesgo como máximo el 2%, esto equivale a 200 de riesgo total. Por otra parte, imagina que quieres comprar acciones de X empresa, el cual actualmente cotiza al precio de 17.38, y fijarás el stop loss según tu sistema, en el precio de 16.80. El diferencial de estos dos precios es igual al riesgo unitario, siendo el riesgo por acción de 0.58. Para el tamaño de la posición, como solo puedes arriesgar hasta 200 como máximo, y tienes un riesgo de 0.58 por acción, podrás comprar hasta 344 acciones. El capital necesario para comprar estas 344 acciones vendría a ser el número de acciones por el precio de entrada, siendo de 5.978. Y en caso de que la acción llegue al precio del stop loss, nuestra pérdida total asumida sería el número de acciones por el riesgo unitario, siendo de 199.52, el cual no excede el riesgo total permitido. Al tocar el precio del stop loss, estas 344 acciones son vendidas al precio de 16.80, con lo que recupero parte de lo invertido siendo de 5.779. En este ejemplo, no hemos tomado en cuenta las comisiones que genera realizar la operación. Digamos que el total de comisiones de 50, si lo tomamos en cuenta para el tamaño de la posición, con este riesgo por acción y esta comisión, tendríamos que comprar 258 acciones. De este modo, comprando 258 acciones, si se activa el stop loss, perderemos en total 199. Que no excede el riesgo total de 200, de modo que nuestra cuenta no quedará seriamente dañada, ya que estaremos controlando el riesgo en todo momento. Te dejo este ejercicio para que lo resuelvas y escribe en los comentarios tu respuesta. Descarga este archivo y muchos otros más en nuestra página web. Buen trading.